Hola, bienvenidos. Tradicionalmente hemos aprendido que Jesús tuvo el oficio de carpintero, pero ¿realmente fue así? ¿Era Jesús un pobre carpintero? Presta atención a este nuevo episodio de tu programa Lo que no conoces de Jesús y te ayudaré a responder a esta pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús fue un carpintero? Esta afirmación es tomada del evangelista San Marcos, quien se refiere a Jesús como el carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? En ningún otro texto del Nuevo Testamento se menciona el oficio concreto que Jesús ejerció en Nazaret. Pero sin embargo, aunque depende claramente de Marcos, convierte la pregunta en ¿no es este el hijo del carpintero? Transfiriendo el oficio a José. Lucas simplemente cambia el texto de Marcos, omitiendo por completo el oficio de Jesús. ¿No es este el hijo de José? Así pues, hay quienes dicen, como se ha enseñado en la tradición, que carpintero es la palabra más adecuada para dicho término griego. Por otro lado, un segundo grupo sostiene que en el tiempo y en la zona geográfica en el que Jesús vivió, la carpintería no era un oficio desarrollado como tal. Entonces, lo más probable es que dicha palabra griega haga referencia al oficio de albañil, es decir, una persona que construía casas. Un tercer grupo, tratando de resolver la ambigüedad del término, propone que sea traducido como artesano, haciendo referencia a alguien que realiza un trabajo con las manos. Dicho de otro modo, una palabra en la que tendría cavidad los dos primeros oficios y algunos otros. Llegando a este punto surgen nuevas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué era un tectón para la gente de aquel tiempo? ¿Por qué solo los dos evangelistas mencionan a qué se dedicaba el maestro? O incluso, ¿por qué los otros dos omiten el oficio de Jesús? Una de las posibles razones es por qué la construcción griega de la frase al contener el artículo definido él ha dado lugar a que algunos exegetas sostengan que dicha expresión deba interpretarse a manera de apodo, el artesano o el carpintero. Apodo que en su contexto hacía referencia a alguien que no dependía directamente de Dios y que no poseía tierra. Por otro lado, un artesano o carpintero en ese tiempo era alguien que no tenía propiedades y que estaba a la merced de la oferta y la demanda del trabajo que requerían los propietarios de la tierra. Por otra razón, algunos eruditos bíblicos han propuesto que la traducción más adecuada del término griego, tectón, en español sería hácelo todo. El tectón era alguien con múltiples oficios que debido a la gran necesidad en la que vivía, estaba dispuesto a realizar las más diversas tareas manuales, trabajar maderas, hacer herraduras o arreglar una puerta. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el oficio que se tenía en el tiempo de Jesús procede de un ambiente campesino, pero no es un campesino corriente, ya que la palabra campesino tiene distintos significados. En esencia, son campesinos los que desarrollan actividades agrarias, cultivan plantas y criaban ganados en el campo. El problema es que campesino designa a quien se dedica a cultivar la tierra y criar ganados, y en los evangelios nunca se dice que Jesús se dedique a esa ocupación. Por supuesto, Jesús y los demás miembros de su familia pudieron cultivar algún trozo de terreno como actividad complementaria. Esto puede ayudar a explicar, aunque solo parcialmente,
porque gran parte de las imágenes contenidas en las parábolas, en el lenguaje metafórico de Jesús, proceden de la agricultura y no del ámbito artesanal. ¿En qué sentido entonces era Jesús un campesino? Como mínimo, vivía en una sociedad agraria, con la que estaba conectado económicamente y que en cierto modo le sostenía. Es posible que dedicase a algo de su tiempo, a la agricultura, y en este sentido se le podría considerar como un campesino, aunque atípico. En todo caso, era indudablemente miembro de la sociedad campesina. En conclusión, hermanos, Jesús no fue un carpintero como los de hoy. Es decir, no era alguien que tenía su taller y se dedicaba a trabajar solamente la madera. Más bien fue un hombre pobre, el cual tuvo que trabajar haciendo de todo, al punto que lo apodaban el hacelotodo. Un hombre tan sencillo que en su trabajo estaba a la merced y al servicio de las demás personas. Sigamos su ejemplo y busquemos en todo momento parecernos a él. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Saludos.